Territorio, Obreros de la Hora Undécima, presenta su programa La Final Trompeta, con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Aquella luz que estuvo en el principio, el verbo de la vida, la palabra de Dios. Aquella luz que estuvo en el Edén, el árbol de la vida, Dios lo escondió de Adán. Aquella luz que estuvo en los setitas, que estuvo en Enoc y también en Noé. Aquella luz que habló por los profetas, el Espíritu Santo, pero en una porción. Aquella luz es del ángel del pacto, el Espíritu Santo como hijo de David. Aquella luz que alumbra en este día, en el ángel mensajero que hoy Jesús envía. Aquella luz es del ángel del pacto, el Espíritu Santo como hijo de David. Aquella luz que alumbra en este día, en el ángel mensajero que hoy Jesús envía. Aquella luz es el pilar de fuego que estuvo con Moisés en el monte Sinaí. Aquella luz que le apareció a Pablo camino de Damasco, allí se le mostró. Aquella luz es Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquella luz que habló por los apóstoles y por los mensajeros de la iglesia gentil. Aquella luz es del ángel del pacto, el Espíritu Santo como hijo de David. Aquella luz que alumbra en este día, en el ángel mensajero que hoy Jesús envía. Aquella luz es del ángel del pacto, el Espíritu Santo como hijo de David. Aquella luz que alumbra en este día, en el ángel mensajero que hoy Jesús envía. Aquella luz. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá,
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Quiero leer en San Juan capítulo 7, versos 14 en adelante, donde nos dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban todos los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? E os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina. Jesús les respondió y dijo: Jesus lhes respondeu e disse: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mas o que busca a glória daquele que me enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião é la bendición de hacer la voluntad de Dios. fazer a vontade de Deus. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Sentar, se queiram ter a bondade. Toda persona llega a este planeta Tierra Toda pessoa chega a este planeta Terra para hacer la voluntad de Dios. fazer a vontade de Deus. Pero no toda persona hace la voluntad de Dios. Nem toda pessoa faz a vontade de Deus. Y no toda persona Nem toda pessoa conoce la voluntad de Dios. conhece a vontade de Deus. Se requiere Se requer conocer la voluntad de Dios, conhecer a vontade de Deus, la cual está expresada en su palabra a qual está expressada na sua palavra para cada edad para cada era, y para cada dispensación. para cada dispensação. De edad en edad De era em era, y de dispensación en dispensación, de dispensação em Dios ha enviado a este planeta Tierra Deus tem enviado a este planeta Terra seres humanos. seres humanos. Ha enviado Tem enviado sus hijos seus filhos a este planeta Tierra a este planeta Terra para vivir para viver aquí en la tierra na Terra, haciendo la voluntad de Dios. fazendo a vontade de Deus. En la oración que le enseñó Jesús a sus discípulos, cuando ellos querían que Jesús les enseñase cómo orar, Como orar, una de las cosas uma das coisas que Jesús enseñó a sus discípulos fue a pedir que se hiciera la voluntad de Dios, así como en el cielo, aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. La voluntad de Dios debe ser hecha en toda la creación, no solamente en este planeta Tierra, sino en toda la creación, no solamente en el cielo, sino en toda su creación, aquí en la tierra, en medio de los seres humanos. Y ahora cuando Dios envía a la tierra un hijo suyo, ¿es para qué? Para que haga la voluntad de Dios en la edad y dispensación que vive. Y ahora vean ustedes, Jesús está predicando y sanando a los enfermos y está enseñando a la gente el camino de Dios. Algunas personas decían: ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? O sea que no era un líder religioso
que había ido a un seminario o a un instituto religioso o a una universidad para formarse como un ministro, para obtener su título de teólogo. Más bien era un joven carpintero de Nazaret, Melhor, era um jovem carpinteiro de Nazaré, el cual venía enseñando o qual vinha mostrando la palabra de Dios y venía haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el programa divino que Dios tenía en él. Y el programa divino que venía sellado en Jesús era el programa de la primera venida de Cristo, la venida del Mesías, la venida del Rey de Israel en carne humana en medio del pueblo hebreo. Allí estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, hecho hombre en medio del pueblo hebreo. Era Emmanuel. ¿Y vino para qué? Para hacer la voluntad del Padre Celestial y cumplir así la obra de redención, que fue la parte culminante de la primera venida de Cristo. Sanar a los enfermos, echar fuera demonios, multiplicar los panes y los peces, y todas esas cosas maravillosas que Jesús hizo son muy hermosas. Pero lo más importante para lo cual Jesús vino fue para morir en la cruz del Calvario y luego resucitar y ascender al cielo y sentarse en el trono de Dios. Y Jesús sabía todas esas cosas. Él sabía para qué estaba en la tierra. Y cada hijo de Dios debe saber para qué ha venido a esta tierra. Jesucristo sabía que había venido al final de la dispensación de la ley, en donde una nueva dispensación se entrelazaba con la dispensación de la ley. La dispensación de la gracia se estaba entrelazando con la dispensación de la ley, y el mensajero para la dispensación de la gracia era Jesucristo, nuestro Salvador. Estuvo allí como un mensajero dispensacional. Pues Dios tiene solamente 7 mensajeros dispensacionales. De tantos profetas que Dios tiene, los cuales están registrados a través de la historia bíblica, de todos ellos, los mayores son 7. Son los 7 profetas dispensacionales. Porque Dios tiene 7 dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, y su mensajero dispensacional fue el profeta Adán. Estos profetas vienen con las 2 conciencias juntas. Por lo tanto, y ellos tienen un espíritu teofánico de otra dimensión. Son ángeles y ministradores, espíritus y ministradores. ¿Recuerdan a Samuel? Un poderoso profeta de Dios y último juez del pueblo hebreo. Bajo el tiempo de los jueces, el que reinaba sobre Israel, ¿sabe quién era? Dios. Y por medio de los jueces, de los cuales Sansón también fue uno de ellos, Gedeón también, Jehú también, y Samuel, que fue el último, y fue un profeta también, un profeta juez. Por medio de esos hombres, de esos jueces, Dios estaba reinando sobre el pueblo hebreo. ¿Y saben cómo se llama esa forma de reino? La teocracia. Por eso es que para el reino milenial, la forma en que Dios estará obrando será teniendo jueces sobre el pueblo hebreo. Tiene los apóstoles, pues Cristo le prometió a ellos que se sentarían sobre 12 tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Y ese también es para los gentiles, porque Cristo tiene 7 mensajeros en medio de su iglesia, entre los gentiles, y luego en la edad de la piedra angular tiene un mensajero dispensacional, el cual es
el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora, vean ustedes, en el capítulo 20, verso 4 al 6, nos enseña que se establecieron tronos y se sentaron sobre los tronos aquellos que recibieron facultad para juzgar. Y nos dice la Escritura que los redimidos, vamos a ver cómo lo dice aquí, porque esto es el reino teocrático siendo establecido. Ese reino milenial es un reino teocrático. Capítulo 20, verso 4 en adelante. Luego que el diablo es atado y colocado, arrojado al abismo, al final de la gran tribulación, luego viene el reino milenial. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dizia as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Y serán reyes, E serão reis, y serán jueces también, e serão juízes, y serán sacerdotes también. e também serão sacerdotes. Y esas tres cosas E estas três también estarán en Jesucristo, também estarão porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él también es el sumo sacerdote del templo celestial. Y Él también es el juez de todas las cosas, de todas las cosas. Él es el juez de toda la tierra. Y ven ustedes, todo lo que Cristo es, lo somos también nosotros, porque somos coherederos con Él. Y ahora podemos ver este glorioso reino milenial, en donde el trono de David será restaurado y en donde Cristo se sentará, porque Él es el heredero a ese trono. Y con Él se sentará el vencedor en su trono, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma en que Jesucristo se sentó en el cielo, en el trono de Dios, en el lugar santísimo del templo celestial, encontramos que Jesucristo sentará al vencedor en su trono terrenal, que es el trono de David. Y como hijo de David, Él hereda el trono de David. Y ahí se sentará con Cristo, el vencedor. También en la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto es un templo espiritual y es también un reino, el reino de Dios, tenemos el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y es en el lugar santísimo donde está el trono de Dios, sobre el arca del pacto. Y el trono de Dios es el propiciatorio. Y ahora, vean ustedes, en la iglesia del Señor Jesucristo estará el arca del pacto, Cristo la palabra, en el lugar santísimo. Y ahí Cristo estará manifestado sobre su trono humano que Él tendrá, donde estará Cristo la palabra hecho carne en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Así es que en el templo espiritual de Cristo tendremos el trono humano de Cristo
Y ese es el que se sentará con Cristo en su trono literal en medio del pueblo hebreo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Así como cuando Jesucristo vino a la tierra, Él fue el templo humano de Dios y el trono humano de Dios. Y ese fue el lugar donde Dios moró en toda su plenitud en la primera venida de Cristo. Y desde ese trono humano, el Padre Celestial le hablaba al pueblo hebreo. Por eso Él podía decir: las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo. Era el Padre que moraba en Él, el cual le mostraba las cosas que Él debía hablar. Y Él hablaba, no conforme a su propia voluntad, sino conforme a la voluntad del que lo envió, el cual colocaba en Él las palabras que Jesús tenía que hablar. Por eso Él decía: las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre, del que me envió. En la lectura que tuvimos al principio, Él dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora podemos ver que Él no hablaba de su propia voluntad. Él lo dice aquí: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahora Jesús no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba las palabras que el Padre colocaba en su boca. Miren aquí, en el capítulo 14 de San Juan, nos dice: versos 6 en adelante, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Vean ustedes, la primera venida de Cristo, la venida del Hijo de Dios, fue para revelar al Padre. El Padre estaba en su Hijo. Era la revelación del Padre a través de su Hijo. Para el día posterior tenemos la promesa de la revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo viene en y por medio de su ángel mensajero. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién viene la revelación de Jesucristo? Por medio del ángel de Jesucristo. Así como la revelación del Padre vino por medio de Jesús. Y ahora, así como Jesús estaba revelando al Padre, y eran las obras del Padre, y era la palabra del Padre la que Jesús hablaba, y las obras del Padre la que Jesús hacía, para el día postrero, las obras y palabra que hablará el ángel de Jesucristo serán las obras de Jesucristo y las palabras de Jesucristo para el pueblo de Dios. Y ahora veamos aquí
Le dice Jesús a Felipe: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Las obras eran las obras del Padre a través de Jesús. As obras do Pai através de Jesus. Y las palabras que Jesús hablaba eran las palabras del Padre por medio de Jesús. Era el Padre hablando por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Y ahora, para el día postrero, Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es Jesús hablando. Y ahora, ¿cómo nos va a hablar en el día postrero y nos va a dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? En Apocalipsis capítulo 6, capítulo 22, verso 6, dice la forma: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo estará velado y revelado en el día postrero, hablándonos todas las cosas que deben suceder pronto y llevando a cabo las obras que Él ha prometido realizar en el día postrero. Ese es el misterio de la revelación de Jesucristo para el día postrero. Ese es el misterio contenido en el ángel del Señor Jesucristo. Con razón Juan quiso adorarlo en Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10, y Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 10, porque vio a Jesucristo velado y revelado en su ángel mensajero, dando a conocer por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso encontramos en algunas ocasiones a Jesucristo hablando en primera persona, y en otras ocasiones encontramos al ángel hablando. Pero es Jesucristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero. La revelación de Jesucristo vino a Juan por Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, donde estaba velado y revelado Cristo en el Espíritu Santo. La revelación del Padre fue en Jesús, su Hijo. La revelación de Jesucristo para su iglesia, para el día postrero, es a través de su ángel mensajero. Por eso es que viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.